Estos son los titulares del día. Nicolás Maduro se ha estrellado con los disidentes. El Palacio de Miraflores, señores, está que arde. La ONU y la Unión Europea condenan exceso de fuerza contra manifestantes en el país colombiano. Con el apoyo del Congreso, el presidente Bukele retiró de su cargo a varios magistrados y al fiscal. Comenzamos con la mejor información. Bien, mis amigos, y estas son las noticias de Venezuela hoy. Noticias del momento, noticias de Colombia y más noticias internacionales. Comenzamos con todas las noticias de último minuto sobre Venezuela porque resulta que Nicolás Maduro se ha estrellado con los disidentes. El Palacio de Miraflores, señores, está que arde. Cuando Nicolás Maduro envió un grupo de 1000 combatientes a la frontera en Apure con la frontera colombiana, no pensó que estos 1000 combatientes iban a caer tan rápido. Es que se estarían tratando de los milicianos, aquellos civiles que no tienen una formación militar. Han caído, señores, estos como mosca. En general, el ejército venezolano se ha estrellado con las disidencias en el estado de Apure. Esto no es ningún secreto realmente para nadie. Pero luego de un mes de combates entre el ejército de Venezuela y los disidentes, la situación del estado venezolano en Apure se ha complicado cada vez más, hasta el punto de que el propio Papa Francisco ha mostrado realmente su preocupación. La Milicia Nacional Bolivariana en el Apure, la orden es guerra de todo el pueblo, en defensa de la soberanía y la tierra contra los grupos irregulares y terroristas que vienen de Colombia. Con 1000 combatientes, 1000 milicianos que ya están voluntarios formados en 22 unidades populares de defensa integral. Nicolás Maduro estaría intentando ganar simpatía, adulando las palabras así de Jorge Bergoglio que ha dado hacia el país venezolano. Pero el llamado de atención realmente le cae al mismo Nicolás Maduro, directamente a él. De hecho, la iglesia venezolana y la iglesia colombiana habían emitido un comunicado en conjunto en el que piden a los dos países dialogar para poner así un fin definitivo a este conflicto. Pero por supuesto, Nicolás Maduro sabe que este es un conflicto que no se va a detener hasta que llegue la salida de él del Palacio de Miraflores. Este es un panorama que ha sido denunciado por Human Rights como un hecho de atrocidades, y es así porque hay dos elementos: el elemento militar que está ocurriendo y también con los militares de la FARC, el elemento humanitario. Las bajas de un número indeterminado de efectivos militares han prendido la mecha, se ha prendido la chispa en toda esta situación para que se dé una insurrección militar. En cuestión de tiempo ya los soldados se están reuniendo ya con sus familias y ellos están tomando la decisión de realizar un tipo de alzamiento contra Nicolás Maduro, señores, así como lo están escuchando. Las llamadas milicias bolivarianas estarían conformadas por cerca de 5 millones de ciudadanos comunes, algunos de edad muy avanzada. Sabaneta de Barinas, miren esta ridiculez. Miren esta muchacha, Por la evidente falta de experiencia en armas, estos ciudadanos son entrenados los sábados por exmilitares en sus propios barrios, simulando dispositivos de defensa con juguetes, palos y fusiles de madera. Nicolás Maduro ha demostrado debilidad ante el mundo. Ahora no solo otros países saben de su debilidad, sino también algunos enemigos de la democracia. O sea, estos grupos, por ejemplo, que se encuentran en Apure, saben perfectamente que pueden hacer lo que les dé la gana en el país venezolano. Lo han comprobado más aún cuando ya la FARC no ha podido con ellos. La FARC no ha podido enfrentarse a esta gente. Están ahí como que muy débiles. O sea, hay una gran anarquía. Esa es una de las verdaderas razones por la cual Nicolás Maduro va a ser intervenido por los países democráticos. ¿Por qué? Porque resulta que este señor Nicolás Maduro ni siquiera con su propio ejército puede en contra de estos grupos rebeldes. Y no estamos hablando de los que son socios y de los que no son. En general no pueden, y aunque fueran socios tampoco ha pasado nada. Nos parece un error y pudiera costar muy caro el desplazamiento de los milicianos, que terminan siendo un grupo de personas no profesionales en el área militar. La prueba de esto es que los disidentes, una parte de ese grupo que simplemente se alejó para buscar sus propios beneficios o porque están siendo financiados nada más y nada menos que por el país norteamericano. Ese grupito no puede con la cantidad de miles de soldados que hay en la FARC, y eso simplemente pone más vulnerable a Nicolás Maduro. Y no solo eso, que los países como el país norteamericano pueden intervenir, y sino también de aquellos países que se pueden aprovechar de Nicolás Maduro. O sea, pueden entrar una serie de otro tipo de grupos para seguir peleando por este negocio multimillonario que se da allí. O sea, señores, esto definitivamente es una anarquía, y esto estaría afectando a la población tanto colombiana como venezolana, y es por eso que la Human Rights y todos los países están ahora mismo en una alerta, y Nicolás Maduro hace todo lo imposible para tratar de que esas noticias no salgan al aire, señores. Este es siempre como tapando todo. Es un grupo armado rebelde que está prácticamente mandando en el país de Venezuela. Si quisieran, hasta podrían ir a sacar definitivamente del poder del Palacio de Miraflores a Nicolás Maduro. De hecho, está
está la preocupación junto al pueblo venezolano y es por eso que el país del norte y la inteligencia colombiana han pactado por ayudar a todos aquellos que estén en contra de Nicolás Maduro, o sea, que estén a favor de sacarlo del poder definitivamente. Es por eso que son financiados y son ayudados, señores. Miraflores está que no hayan una solución a corto plazo a todo este conflicto que está avanzando y cada vez más se acerca a la capital. Si esto es una estrategia del país estadounidense y los aliados, significa que veremos nuevas acciones durante esta semana y quizás la toma de más territorios fronterizos. Y recordemos también que este conflicto se da en la selva, pero hay puntos claves en donde se encuentran las pistas clandestinas y toda esa información y las localizaciones, o sea, la ubicación de todas estas pistas clandestinas las tiene la inteligencia del país estadounidense, que ya barrió el año pasado con el Comando Sur y la pasan cada vez más enviando aviones espías, y esto sería una información para los disidentes, para aquellos que sepan exactamente a dónde dirigirse para poder seguir desestabilizando a Nicolás Maduro, a su régimen y a todos sus grupos rebeldes. Mis amigos, en cualquier momento esto en Venezuela va a explotar, señores. En cualquier momento algo puede estar pasando en el Palacio de Miraflores con el dictador de Venezuela, Nicolás. Continuamos con más noticias del momento. Noticia en desarrollo de último minuto. Sí, mis amigos, y estas son las noticias del país de Colombia hoy, porque resulta que la ONU y la Unión Europea condenan exceso de fuerza contra manifestantes en el país colombiano. La Unión Europea habría condenado la violencia de las fuerzas de seguridad colombianas contra los manifestantes y pidió que se lleve ante la justicia a los responsables de la represión. La ONU también se pronunció sobre el tema y ha pedido calma a la nueva jornada de protestas de este miércoles. Nueva jornada de protestas en diferentes ciudades colombianas. Los indignados se oponen a un proyecto de reforma tributaria del gobierno. Dicen que la iniciativa castiga a la clase media en una situación de pobreza que ha aumentado durante la pandemia en un 50%. Aunque tras días de protesta el presidente Iván Duque dio marcha atrás a su reforma, los manifestantes lo consideran un gesto engañoso para aprobar una nueva. La comunidad internacional también condena el uso excesivo de la fuerza policial contra los manifestantes en el país colombiano, a la advertencia sobre la violencia hecha por organizaciones humanitarias y varias ONGs, quienes se suman este martes la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas. La Unión Europea condena los actos de violencia que apuntan contra los derechos legislativos a manifestarse, a la libertad de reunión y de expresión. Es muy importante que se respeten esos derechos, ha dicho el portavoz del Servicio Europeo Acción Exterior, Peter Stano. Stano ha pedido poner fin a la escalada de la violencia y ha expresado la confianza de la Unión Europea en las instituciones colombianas para investigar y llevar a la cárcel a los responsables de cualquier abuso y violación de los derechos humanos. No, él no la ha quitado. Ellos lo que van a hacer es cambiarla y de todas maneras nos van a meter la reforma. Y ellos deben tener en cuenta los estudiantes, los campesinos, el comercio. Deben tener en cuenta todo Colombia para poder hacer una reforma. Continuamos con la mejor información. Sin embargo, ni la retirada del proyecto de reforma ni la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, calmó a los manifestantes. Exigen mucho más: la dimisión del presidente. El objetivo de la protesta es que el presidente renuncie. Queremos que el presidente renuncie. Los manifestantes comenzaron en noviembre del 2019 en protesta por la reforma fiscal anunciada por el presidente Iván Duque y resurgieron la semana pasada tras un año de pandemia. Aunque el mandatario retiró el proyecto de reforma que llevó a la renuncia del ministro Alberto Carrasquilla, las protestas que han provocado ya el perecimiento de 18 civiles y un policía, además de 800 heridos, según la oficina de la ONU en el país, continúan. Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali, en Colombia, la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida. La mayoría de los perecidos se han producido en la ciudad de Cali, pero según la Oficina de Naciones Unidas también ha habido perecidos en otras zonas del país como Ibagué, Tolima, Pereira, Risaralda, Soacha o Cundinamarca. La Organización de las Naciones Unidas también condenó el uso excesivo de la fuerza en Colombia contra las manifestaciones. Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali, en Colombia, la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, con personas perecidas e hiriendo a varias más, según la información recibida, ha declarado en Ginebra Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hurtado también lanzó además un llamado a la calma antes de una nueva jornada de manifestaciones previstas para el miércoles. Nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de las víctimas y establecer las circunstancias de estos terribles incidentes en Cali, ha dicho Hurtado. Desde
Ante la situación extremadamente tensa, los soldados y policías desplegados para vigilar la protesta, hacemos un llamamiento a la calma, ha declarado Hurtado. Recordemos también a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluso el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica. Resaltamos también que los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben respetar los principios de legalidad, preocupación y necesidad y proporcionalidad a la hora de vigilar las manifestaciones, ha dicho. Hurtado concluyó que las armas de fuego solo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de perecimiento o de lesiones graves. Sí, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela hoy, noticias de Colombia hoy, señores. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Con el apoyo del Congreso, el presidente Bukele retiró de su cargo a varios magistrados y al fiscal. Queda destituido como fiscal general de la República el abogado licenciado Raúl Ernesto Melara. El nuevo Congreso de El Salvador, dominado por los aliados del presidente Nayib Bukele, tomó posesión este sábado y destituyó a jueces enfrentados con el gobernante y al fiscal general en una decisión considerada por la comunidad internacional como un intento de concentrar el poder. El Parlamento retiró del cargo a los 5 miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y a los suplentes. De inmediato se nombró a sus reemplazantes, que escoltados por la policía llegaron al Palacio de Justicia para asumir funciones. La mayoría parlamentaria acusa a los magistrados salientes de haber emitido sentencias arbitrarias. Sin embargo, los miembros de esta sala encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna declararon la inconstitucionalidad del decreto de destitución y denunciaron la intención de suprimir el control de los otros poderes del Estado. Y el pueblo salvadoreño, a través de sus representantes, ha dicho indestituidos, enfatizó Bukele al ser aprobada la destitución. Solicito introducir pieza de correspondencia misma que cuenta con su respectivo proyecto de decreto de trámite para la destitución del fiscal general de la República. Bukele había librado una batalla contra la Sala de lo Constitucional que le bloqueó al menos 15 normas relacionadas con el manejo de la pandemia a mediados del 2020, la mayoría sobre regímenes de excepción. El tribunal también consideró que vulneraba derechos fundamentales de la ciudadanía. En ese momento, el mandatario aseguró que la Sala le había impedido cuidar de la vida de sus compatriotas. La Sala de lo Constitucional es una de los 4 que componen la Corte Suprema y revuelve demandas de inconstitucionalidad, habeas corpus y controversias ante los poderes del Estado. Sus actuales miembros habían sido designados por el Parlamento saliente, controlado por la oposición a Bukele. La comisión también permitió al Parlamento disturbios por causas específicas previamente establecidas por la ley. Los miembros de este tribunal no están a la altura de las necesidades de El Salvador, que necesita funcionarios más conscientes, más apegados a la protección de la vida de las personas. Sin vida no existen demás derechos constitucionales, consideró la legislatura de Suez y Callejas del gobernante en Nuevas Ideas. Luego, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, propuso debatir la salida del fiscal general Raúl Melara, de acuerdo con el diputado Neumann Salgado, que sustentó el pedido. Quedó entredicho su independencia e incapacidad e imparcialidad necesarias para ejercer el cargo. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con todas las noticias del momento. Si te gustó toda la información, suscríbete al canal, comparte el video en tus redes sociales, activa la campanita de notificación, dale like y déjanos tus comentarios de lo que piensas de toda la información.